Bien, son las 6:49, estamos de regreso con más de Primera Página. Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Nuevo Tiempo, está con nosotros conversando este lunes 19 de agosto en nuestro segmento de entrevistas. Dejamos la idea de las sanciones económicas en el aire. Tenía que ver la pregunta con respecto a cómo venderle al venezolano que las sanciones son un mecanismo de presión. Primero entendiendo algo, que las sanciones económicas se han aplicado en países como Cuba, Corea del Norte, Siria, y son gobiernos que aún se mantienen en el poder. Sí. El caso de Irán también tiene algunas acciones económicas por parte del gobierno norteamericano. Hay quienes sostienen que las sanciones económicas no son un mecanismo efectivo para generar presión sobre un Estado. Eso por una parte. Y segundo, decía Juan Guaidó, y entro con el respaldo de la oposición a las medidas económicas de Estados Unidos, decía Juan Guaidó que salga Maduro e inmediatamente se levantan las sanciones. Hay un respaldo a esta acción que genera una consecuencia directa en la población venezolana. Bueno, yo te comentaba, lo primero es que durante todo el periodo en que estuvo gobernando el expresidente Chávez, no hubo ningún tipo de sanción. Para ser absolutamente francos, hubo una orden ejecutiva de Barack Obama que nunca tuvo ninguna consecuencia práctica, fue como una especie de alerta. También hay que decir que esa orden ejecutiva viene después de lo que ocurrió cuando el expresidente Chávez, violentando el referéndum, los resultados del referéndum que decían que no podía cambiar la Constitución, bueno, él comenzó ilegalmente, una vez que perdió el referéndum, a hacer los cambios constitucionales extra referéndum. Es decir, ya estamos hablando de un Chávez que se había salido y se comenzaba a salir abiertamente de la Constitución. Pero nunca hubo una aplicación práctica. Con Maduro, ¿qué ocurre? Bueno, intenta borrar de un plumazo a la Asamblea Nacional, inventa la figura esta del desacato, con lo cual le falta el respeto a más de 14 millones de venezolanos que votaron por esa asamblea, intenta crear además una asamblea constituyente absolutamente ilegal, pero además hay cosas mucho más graves. El informe de la alta comisionada Michelle Bachelet establece que en Venezuela hay una violación masiva de derechos humanos desde el poder. Pero ese mismo informe también plantea su preocupación por las sanciones. No, sí, claro. Entonces, es que yo no estoy diciendo que las sanciones sean una situación normal. Yo estoy diciendo que de dónde surgieron las sanciones. Y esto es más o menos el ejemplo siguiente. Tú agarras a un señor que ha cometido 600 delitos y de repente dicen, bueno, pero este pobre hombre lo encerraron y le dieron cadena perpetua y lo están condenando, pobrecito. Bueno, efectivamente, cada acción genera una reacción. Lo que está ocurriendo es que estos señores que siguen hoy en Miraflores han llevado al país a un extremo terrible y la comunidad internacional ha reaccionado. Las consecuencias, por supuesto, que las consecuencias son terribles para la población. Por eso nosotros hemos insistido muchísimo desde el primer día en que acá debe permitirse el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Lo hemos dicho y lo repetimos. Aplaudimos la iniciativa de Naciones Unidas cuando habla de un plan hasta el final de año de 232 millones de dólares para paliar la ayuda humanitaria y atender a unos 6.6 millones de venezolanos aproximadamente. Pero también el país tiene que entender que estos señores, Maduro y su grupo, no hace absolutamente nada porque se reviertan las sanciones. Nada. Mira, no retornan derechos, primero. No respetan el diálogo o la negociación que se está generando en Oslo. Nosotros como sociedad deberíamos todos estar empujando de manera con mucha convicción y con mucha fuerza una solución política, porque aquí nadie quiere guerra, nadie. Mira, decía Platón una frase muy bella, o por lo menos muy fuerte, solo los muertos han visto el final de la guerra. Ninguno de nosotros está hablando de eso, pero del lado de Miraflores se habla de acuerdos con los rusos, vienen unos supuestamente barcos rusos, supuestamente hay unos contratistas, en fin, hay toda una retórica que nos lleva hacia una confrontación y también hay una retórica contra las sanciones, pero no hay ninguna acción concreta para que se levante. Pero ¿cómo venderle al país que para salir de una crisis y de una situación crítica vamos a pasar por algo mucho más crítico generado por... O sea, ¿cómo entenderle al venezolano la idea de que para superar una crisis vamos a ir mucho más allá en la crisis con las sanciones? Es que el problema, eso no está en nuestras manos. Es decir, lo que está en nuestras manos, por ejemplo, es que estos señores se tomaran muy en serio el llamado
Oye, revisé la última encuesta de Datanálisis y más del 65% del país espera y aspira que haya una solución política. Y esa solución política está en Oslo. Entonces, Pero bueno, las sanciones están en Oslo, si no están en nuestras manos, están en la mesa de negociación. Lo vamos a conversar en la siguiente parte. Nos toca revisar también la participación de la audiencia. Nuestra compañera Daniela Salas lista para leer sus comentarios a través de la etiqueta Primera Página. Así es, Carlos, ya estamos listos para revisar la participación de la audiencia. Tenemos la primera pregunta, la hace @Bolívar_Divisa. Dice lo siguiente: diputado Valero, según ya el TIAR fue incorporado legalmente en la OEA, ¿cuáles serían los pasos a seguir para aplicarlo en Venezuela? Bueno, con relación al TIAR, nosotros básicamente lo que hemos hecho es regresar al sistema interamericano. Estos señores nos querían sacar, nos sacaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual fue una decisión terrible porque ha permitido lo que refleja el informe Bachelet, que se soltaran los demonios que van contra los derechos humanos. Entonces nosotros estamos regresando a eso. Y estamos regresando a todas las instancias de la Organización de Estados Americanos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Las consecuencias, bueno, todo el mundo conoce lo que significa el tratado. Eso es un tratado que se aplica si, solo si hay una intervención contra un Estado. Entonces, yo muchas veces no entiendo cuál es digamos, la obsesión de estos señores con el tema de la OEA. Y bueno, básicamente, probablemente esa obsesión se deba a que en la OEA se le hacen exigencias permanentes a que se respeten la democracia, a que se respete el Estado de Derecho, la Constitución, y a que se busque una solución política a esta enorme crisis. Esa es básicamente la respuesta, ¿no? Tenemos también a la comunidad reclama, expresa lo siguiente en el siguiente tuit: en vista de todas estas acciones tomadas por el gobierno, es evidente que quienes quieren sacar del juego a los diputados y disolver la Asamblea Nacional. Ahora no entiendo por qué quieren seguir con el diálogo para que las elecciones parlamentarias, casi todos los diputados están fuera del país y no hay diputados. Etiqueta Primera Página. Bueno, eso no es verdad. Nosotros hasta ahora hemos tenido curules afectados por la persecución política, aproximadamente unos 3. Cuando me refiero a curules, hago referencia a que no tenemos ni el principal ni el suplente. Sin embargo, del resto de los 112 parlamentarios, estamos activos 109 en la Asamblea Nacional, independientemente de que sean principales o suplentes, y por eso se generó la figura del diputado suplente. Ahora, la sociedad no puede ver como normal que se agreda permanentemente a sus representantes electos, tampoco lo ve la comunidad internacional, y esa es parte de la crisis. Mira, en la medida en que la persecución política es la única herramienta que tienen estos señores para hacer presión, yo no sé de qué tipo, bueno, en esa misma medida lo que reciben es más respuesta de la comunidad internacional, más repudio de la sociedad. Cuando tú revisas las encuestas, ves que Maduro tiene 12, 13%, pero ves que también todas las instituciones están absolutamente desacreditadas porque las instituciones se han puesto de alguna manera al servicio de un proyecto totalitario que intenta destruir a una parte del país, y ese es el problema. Mira, nosotros, si no terminamos de reconocer que dentro de las diferencias, todos los venezolanos tenemos que vivir en este país, que tenemos que construir un mínimo como un múltiplo de convivencia, independientemente de que tú pienses como estos señores, que eres un comunista trasnochado en pleno siglo XXI. Bueno, pero hasta los comunistas trasnochados en pleno siglo XXI, como los chinos, resolvieron que había que buscar un camino diferente para atender los problemas sociales. Bueno, estos no, a que estos parecieran que estuviesen, no sé, en 1917, en plena Revolución Rusa, expropiando, acabando con los medios de producción privados, asumiendo que el Estado es el dueño de todo. Una ideología absolutamente anacrónica que en el mundo solo ha traído hambrunas y que hoy en Venezuela está demostrando su profunda ineficacia y
y vocación criminal, porque en el fondo asesinan a personas, ¿no? Nos toca despedir ya, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Carlos. Varios temas quedaron por fuera esta mañana. Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Nuevo Tiempo, estuvo con nosotros la mañana de este lunes en nuestro segmento de entrevistas. Una pausa y al regreso mucho más de Primera Página.